la nota principal de este lunes 30 de diciembre, en esta ola de las fake news por ser desmentidas, tiene que ver con las publicaciones o una publicación realizada por el New York Times. Se las voy a compartir. Aquí está, es una publicación que de hecho una de las periodistas es ya conocida por todas y todos nosotros, porque fue la misma periodista que desató toda esta euforia cuando todavía Andrés Manuel López Obrador era presidente de la República por publicar el teléfono. Ya se acordarán, habló de Natalie Kitrueff, esta periodista que hace una serie de publicaciones, en una en particular donde se acordarán de este desplegado de preguntas que le mandaron al entonces vocero de presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, etcétera. Pues hoy en una nueva edición, Natalie Kitrueff y Paulina Villegas hacen un nuevo reportaje, hacen una nueva nota donde dicen, así es un laboratorio de fentanilo del cártel de Sinaloa. Esta nota de pronto podría no decirnos mucho, podría no alertarnos en realidad de algo novedoso, pero en realidad sí lo es. Y es que es una nota que, y voy a decirlo de comillas, se alinea mucho al discurso de Donald Trump, un discurso en el que Trump ha estado culpando a México por el fentanilo que ellos consumen, pero los laboratorios de fentanilo no solamente están en Estados Unidos, también están en Canadá, etcétera. Entonces, esta nota lo que hace mucho es alinearse hacia los intereses de Trump o a ese discurso en particular. Sobre esta nota, la presidenta reaccionó en la mañanera y dijo que se le hizo muy sospechoso y que prefiere verificar la información, pero la aborda de manera muy amplia. Para que ustedes tengan el contexto, la voy a compartir un poco con todas y todos ustedes. ¿De qué se trata esta nota? Es una nota donde Natalie Kitrueff y Paulina Villegas, junto con Meredith Code, que son tres mujeres que terminan entrando a un laboratorio de fentanilo. Aquí hagan de cuenta que hacen como un diario de cómo el cocinero estaba pues haciendo fentanilo en un laboratorio en Culiacán. Dicen tan cual, vestíamos trajes de protección tipo hazmat y máscaras de gas. O sea, ellas dicen que iban con trajes de protección tipo hazmat y máscaras de gas. Pero vean al cocinero, ¿no? Y vean más, o sea, eso es lo que brinca. Este es el cocinero. Se supone que ellas iban con las máscaras, iban con, o sea, ya saben, como tipo, le llamaré traje astronauta, que no es traje astronauta, pero es las máscaras, el traje, los guantes, etcétera. Pero el cocinero no. Parece que están haciendo arroz con leche en realidad, ¿no? Pareciera que están un poquito haciendo arroz con leche en una cocina, pues muy normal, convencional. Eh, Dicen tal cual, después de unos minutos salieron triunfantes y disculpándose porque una reacción química habría causado una pequeña explosión, ¿no? Hablan de una reacción química que causó una pequeña explosión, le tomaron fotos, nunca vimos la explosión y una pequeña explosión en un laboratorio de fentanilo, así sea casero, pues está interesante, ¿no? Bueno, dice también acá que por lo general los cocineros usan máscaras de gas cuando hacen fentanilo para protegerse de la exposición tóxica a los químicos, pero en su prisa por restablecer el proceso luego del operativo militar, solo habían tenido tiempo para conseguir cubrebocas quirúrgicos o de tela. Dijeron, esa fue la razón por la cual el ayudante del cocinero principalmente había tenido que salir corriendo de la cocina cuando los humos empezaron a impregnar en el aire. El cocinero principal había empezado a trabajar para el cártel con 16 años, cocinando metanfetaminas y luego fentanilo. Mientras aprendía por sí mismo a operar un laboratorio de drogas, permaneció en el colegio y luego estudió medicina oral. El aspirante dentista nunca llegó a ejercer el oficio. Aquí dice, cocinero del cártel de Sinaloa masajeando tinta azul en una cubeta de polvo de fentanilo. Aquí está, ¿no? Estas son la serie de fotos y de videos que están poniendo. Digo, no es que me extrañe, pero está muy interesante el tipo de fotos y de imágenes que utilizan para ilustrar un laboratorio o un presunto laboratorio de fentanilo en Culiacán. Honestamente, no es el tipo de laboratorio de fentanilo que nos imaginamos. Sobre eso vámonos por partes. Primero, Infodemia publica un video para hacer un poco de aclaraciones, o más bien
poner algunas preguntas sobre la mesa, que son las mismas preguntas que nos estamos haciendo nosotros, porque hoy la presidenta lo que dijo es que van a explicar cómo se hace fentanilo en un proceso científico, cuáles son los riesgos. Ya sabemos que viene esta serie del fentanilo, en donde se busca explicar cómo, dónde, por qué, consecuencias, etcétera, desde la manera científica para entender los alcances y las dimensiones de lo que provoca el fentanilo. Una droga que es consumida en Estados Unidos y que es consumida porque el propio Estados Unidos quiso que así fuera. Vamos a ver este primer video. El supuesto laboratorio que aparece en un reportaje del New York Times del 29 de diciembre de 2024 no ofrece evidencias claras de que sea fentanilo. En la mañanera del pueblo del 30 de diciembre, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que no es muy creíble el reportaje por cómo presentan la supuesta producción de esta droga, pues en el trabajo se pueden observar imágenes de personas interactuando con el supuesto fentanilo con mínimas medidas de seguridad, a pesar de que una dosis de solo 2 miligramos de esta droga, equivalentes a 10 granos de sal de mesa, se considera una dosis letal. Otro video del mismo reportaje muestra a una persona mezclando el supuesto polvo de fentanilo que pronto se convertirá en pastillas con colorante azul en una cubeta metálica sin guantes. Las periodistas Natalie Kitroff y Paulina Villegas explican que una sola inhalación de los productos químicos tóxicos podría matar a los cocineros, pero ellos ya han desarrollado tolerancia a la droga letal. Sin embargo, esta afirmación es falsa, pues el fentanilo es mortal en dosis mayores a 2 miligramos. No es la primera vez que estas periodistas publican reportajes con desinformación sobre nuestro país. El 1 de diciembre de 2024 publicaron un reportaje en el que aseguraban, sin ninguna prueba, más que el testimonio de presuntos miembros del crimen organizado, que los cárteles mexicanos reclutan a estudiantes de química para fabricar fentanilo. En febrero de 2024, Kitroff publicó una nota que aseguraba que autoridades de Estados Unidos examinaban acusaciones de vínculos entre cárteles de drogas aliados al entonces presidente López Obrador. Pero la nota se desmiente a sí misma en su 9º párrafo, donde se asegura que la información recopilada por funcionarios estadounidenses provino de informantes cuyos relatos pueden ser difíciles de corroborar y en ocasiones terminan siendo incorrectos. Además, las propias autoridades de Estados Unidos ya habían desmentido que el presidente López Obrador tuviera investigaciones abiertas en su contra. En octubre de 2022, la reportera publicó la nota titulada "El caso Ayotzinapa se resolvió en México hasta que las pruebas se desmoronaron", en el que se tergiversaron las declaraciones de Alejandro Encinas, entonces presidente de la COBAG Ayotzinapa, para afirmar falsamente que 181 capturas de WhatsApp contenidas en el informe de la COBAG eran todas las pruebas en contra de los presuntos responsables de la desaparición de los 43 normalistas. Infodemia. Pues ese es el desmentido que se hace desde Infodemia, pero aparte es como para poner también el contexto de quiénes son los reporteros, en este caso las reporteras, qué publicaciones han realizado y cómo han servido de manera política, lejos de periodística. ¿Cómo abordó el tema la presidenta? Lo hizo así. En enero vamos a presentar el primer informe del Gabinete de Seguridad. Ahí podemos informar todo lo relacionado con Sinaloa y con otros estados de la República, otras entidades de la República. Hay presencia del Ejército, de la Guardia Nacional, hay coordinación, que es muy importante, de la Marina también hay presencia, en particular en Mazatlán y en otras zonas costeras. Hay un buen trabajo del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. Entonces, está trabajando conjuntamente en ambos orientaciones, atención a las causas y cero impunidad. Y también es importante recordar cómo es que se da esta situación en Sinaloa, porque aún no ha sido aclarada. La detención de este personaje de la delincuencia organizada, cuál fue la participación de las agencias de Estados Unidos,
cómo se dio esta situación, porque a partir de ahí es que empieza esta ola de violencia en Sinaloa. Entonces es importante y que se aclare, que se vea, lo está haciendo la Fiscalía, sigue con estas investigaciones. Y recordar también, siempre, que no estamos de acuerdo con ninguna forma de injerencismo. Gracias. Que sí colaboración, pero no subordinación. Buenos días y fríos días. Que por cierto, antes, perdóname, por la nota que salió en el New York Times ayer, sale una nota que es importante señalar, en donde presuntamente dos reporteras entran a un laboratorio de fentanilo. Hoy lo comentábamos en el Gabinete de Seguridad. También lo vamos a presentar aquí, cómo es que se hace la producción de fentanilo, porque no son las fotografías que se muestran ahí. Es muy distinto, aunque sea una droga que hay que combatir, y se han hecho muchas incautaciones de laboratorios de metanfetamina también. Permanentemente, todos los días hay destrucción de laboratorios de metanfetamina, pero una cosa es la producción de metanfetamina y otra muy distinta es la de fentanilo. Y también ambos consumos tienen un efecto en la salud muy dañino, pero particularmente el fentanilo tiene mayores daños. Entonces, no es muy creíble, vamos a ponerlo así. No así, el fentanilo se produce de otras maneras, que ya la Secretaría de Marina o el propio… ¿cómo se llama? La Autoridad Regulatoria de Medicamentos, COFEPRIS, puede informar cuáles son los métodos de producción. Pero no es creíble las fotografías que se presentan ahí, incluso por el daño a la salud que podría causar para quien está cocinando, como se dice, estas drogas. Pues solamente decir que no es muy creíble. Y ya es, bueno, ya viene de antes este tema del New York Times con relación a la producción de droga en México. Aquí con el presidente López Obrador se presentaron algunas cosas y ya hubo otro reportaje vinculado con, según esto, la cooptación de estudiantes de química para la fabricación de drogas muy potentes, y ahora el que se presenta el día de ayer. Entonces, no es muy creíble este reportaje por cómo se está presentando, y lo vamos a demostrar científicamente. ¿Perdón? ¿Seguirá abierta la invitación a King Golden para que aclarara la difamación que hizo en contra de… Bueno, sí, desde entonces, pero también pues a que sean serios con la información que están dando. Todos los medios tienen esa responsabilidad, y particularmente pues sobre temas tan delicados como el que se está presentando. Entonces, como lo hemos dicho, nosotros estamos haciendo nuestro trabajo y lo vamos a seguir haciendo, y la estrategia de seguridad va a dar resultados. Y también el 7 presentamos la nueva campaña en contra del consumo de fentanilo y de las drogas en general, porque no queremos que las y los jóvenes se acerquen a las drogas y menos al fentanilo. En México no existe, afortunadamente, el problema de consumo de fentanilo. El otro día lo dije aquí, lo comenté en un evento que tuvimos, en la llamada que tuvimos al presidente Trump, la segunda llamada. Él me preguntó si teníamos en México un problema de consumo de fentanilo como lo hay en Estados Unidos, y le dije que no quiere decir que no haya consumo, pero no a los niveles que hay en las ciudades de Estados Unidos, que sí es un tema, obviamente, de limitar la producción de y la entrada
de esta droga, pero también es un tema de salud pública y de comunicación. Entonces lo que le dije es que en México hay valores en las familias y nos protegemos, y así hay que seguirlos impulsando. Y al mismo tiempo la campaña que se hizo, lo retomó de manera tan importante que él va a hacer una campaña. Lo dije aquí cuando estuvo Juan Ramón de la Fuente en la pasada mañanera, que lo retoma también para hacer una campaña en los Estados Unidos, que nos parece muy bien. Y tenemos que colaborar hasta por razones humanitarias para evitar que esta pandemia de consumo de fentanilo en los Estados Unidos continúe. Abocarnos a que no haya esto en México y a evitar que continúe en Estados Unidos, siempre con respeto a nuestras soberanías, pero colaborando en todos los temas que tienen que ver con la inseguridad. Y la otra muy importante que hemos mencionado aquí también, ¿qué pasa cuando la droga entra a Estados Unidos? O sea, ¿cómo se vende el fentanilo en Estados Unidos, en las ciudades de Estados Unidos? ¿O allá no hay ilegalidades en la venta? Pues ¿quién lo vende allá en las ciudades? ¿Quién lo distribuye? ¿A dónde va el dinero de la venta de la droga en Estados Unidos? Entonces, así como nosotros nos estamos ocupando del tema en nuestro país, también tiene que haber por parte de los Estados Unidos y la colaboración en el marco de respeto que siempre tiene que darse. Entonces, sí es importante llamar la atención sobre este reportaje el día de ayer. Sí es importante llamar la atención sobre este reportaje el día de ayer, que por cierto, el New York Times saca un comunicado a través de sus redes sociales, al que comparte también Natalie Kitreff, en el que dice: The New York Times tiene absoluta confianza en nuestros reportajes sobre la producción y realización de pruebas con fentanilo en México. Nuestras periodistas pasaron meses investigando la industria del fentanilo, citaron oficialmente a funcionarios y exfuncionarios mexicanos sobre estos temas y documentaron la operación de un laboratorio de fentanilo en Sinaloa. Respaldamos plenamente la reportería. No hacen ni siquiera alusión al nombre de la presidenta, ni mucho menos, pero es la respuesta que da el New York Times a la presidenta cuando dice que es importante poner atención a este reportaje, al mismo que dijo que iban a aclarar de manera científica y que iban a hacer esta explicación científica. Insisto, hay muchas dudas, digo, uno no es experto evidentemente en fabricación de fentanilo y ahora sí que no les vengo manejando esa área de experiencia. Yo soy muy buena para hacer arroz con leche, pero no te vengo manejando ese tipo de experiencia. Entonces, hay cosas que me brincan porque las imágenes que tenemos sobre laboratorios de fentanilo son muy distintas. Es muy distinto lo que estamos acostumbrados a ver de otras fotografías cuando hacen cuando las autoridades entran a un laboratorio de fentanilo, cuando los laboratorios de fentanilo, por ejemplo, de Canadá, en donde están los más sofisticados. O sea, tenemos imágenes muy distintas. Y cuando vemos estas imágenes, estos videos, con el relato que hacen las reporteras de cómo ellas iban vestidas con todo tipo de protección, pero quienes están presuntamente manipulando la droga, no están con ese tipo de protección, no, ahí es donde es la primera que me brinca. ¿Por qué si ellas van con toda la protección, supuestamente ellos, los cocineros, se las dan? Porque entonces ellos no van con esa protección. Como muy rústico, y no quiero minimizar, quizás sí, no lo sé, pero la presidenta alerta que hay varias cosas que le brincan respecto a esto, y para nosotros, en realidad, lo que vemos con el reportaje del New York Times es una alineación hacia el discurso del presidente Donald Trump, a días ya de que se convierta en presidente constitucional de los Estados Unidos por segunda ocasión. Todavía es presidente electo y veremos.